Alberto, cuando quieras. Vale. Veis bien la presentación ya, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Venga, pues bienvenidos a todos. Esto es nuevo para mí, hacer una presentación con 100 y pico personas en la soledad de una oficina, pero bueno, siempre me ha gustado más el contacto físico. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que da tiempo en media hora de lo que son los puntos críticos en el manejo de una gallina campera, ¿no? También es extrapolable a la ecológica, ¿vale? Y sobre todo a lo que hemos dicho, sistemas de un nivel, ¿vale? Este sistema que se ha llamado tradicional. Para empezar, nos vamos a ver dentro de un contexto, ¿vale? Vamos a ver lo que llamamos puntos críticos, qué origen tienen y qué solemos llamar punto crítico. La realidad que tenemos en la avicultura alternativa es que nosotros estamos... ¿Se ve el cursor mío? Se ve, Sí. se ve moverse, sí. Vale, pues me sirve de puntero. Nosotros estamos aquí, donde están estos muñequitos, normalmente, en nuestra granja, y tradicionalmente pues había Zeus, Afrodita en el monte del Olimpo, y gente que sabía mucho, ¿no? Gente que sabía mucho y que no se bajaba del Olimpo a la hora de rectificar, ¿vale? Y normalmente también un modelo, el modelo holandés, el modelo alemán, que cuando hemos traído al hacer la avicultura alternativa en nuestro país, lo hemos dado como bueno, como tal, sin modificar en la exportación de este modelo. Hemos cogido un know-how, un conocimiento, unas instalaciones y nos las hemos traído tal cual a un país con una idiosincrasia, con un clima, con unas diferencias que no quiere decir que sean malos modelos, pero sí igual hubieran requerido de ciertos retoques, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando hay gente abajo y gente arriba, las relaciones que se generan son de desconfianza. Y la desconfianza nos lleva a lo peor que nos puede llevar como avicultores, a la acusación, ¿no? Acusar. Cuando tenemos un problema, lo primero es acusar, el dedo acusador, que es un arma cargada. Entonces, siempre, por lo menos yo cuando empecé, esto va cambiando, por suerte, también porque ya hay bastante gente de este Olimpo que va bajando, va tocando el suelo y de vez en cuando se digna a hablar y a compartir experiencias. Siempre, normalmente, el problema era el pienso, ¿vale? Lo primero que se señalaba era el pienso. Si baja la puesta, el pienso. Si las gallinas enferman, el pienso. Bueno, pues a mí me dijeron cuando empecé que cuando un dedo acusa, 3 dedos miran hacia ti, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser el pienso, pero igual hay que mirarse uno mismo, ¿vale? Antes de acusar. Y uno cuando está seguro de hacer las cosas bien es cuando se puede permitir acusar, ¿vale? Esos 3 dedos al final nos conforman los 4 pilares básicos de la avicultura alternativa, que es el pienso, el manejo, las aves, o sea, las gallinas que hayamos comprado y cómo tengamos las instalaciones diseñadas. Pensemos que Alberto, Alberto, ¿Sí? hemos perdido tu voz en un momento. Y La la presentación presentación. también. Se me ha Sí. desconectado el Zoom. Vale, pues vuélvete a conectar. Sí, me he Porque... conectado, pero la presentación no la veis ahora, ¿no? No, ahora tienes que volver a compartir. No hay problema. ¿Ahora? Está en ello. Ya, aquí está. Fíjate, he empezado a hablar del pienso y ya me ha desconectado Nanta. Me he quedado en... No sé dónde se ha cortado porque yo he seguido hablando. Claro. No, ha sido un minuto Vale. lo que hemos perdido. Las 4 bases, ¿no? de lo que tenemos. Cierto es que si de estos 4 pilares falla uno, una mesa con 4 patas se sostiene, una mesa con 3 patas se sostiene. Lo que hay que saber dónde no apoyarse en la mesa. Si falla uno de estos, si en los otros 3 somos relativamente buenos, aquello no se desequilibrará. Salvo en un caso, el pienso. El pienso es un pilar fundamental.
podemos tener un manejo excelente, unas aves excelentes y unas instalaciones excelentes, pero como nos falla el pienso, no tenemos nada que hacer. Entonces, el pienso no es solo quien nos lo venda, también cae una responsabilidad sobre nosotros para saber qué pienso tenemos que pedir o qué pienso tenemos que comprar, ¿vale? Además de estos 4 pilares, si estamos en campera o en ecológica, hay un quinto factor, que es este dedo que mira hacia arriba y no casualmente hacia arriba. Porque lo que tenemos que mirar en la avicultura alternativa es el clima, porque el clima van a ser aves muy dependientes de la climatología, ¿vale? Porque van a ser instalaciones de ambientes no controlados en su mayoría. Entonces, dependiendo de ese clima, vamos a tener que tomar muchas decisiones, tanto en el diseño de la granja como en decisiones del día a día. ¿Qué es importante en el manejo? Para empezar en el manejo, los datos. O sea, esto me cuesta mucho hacérselo entender que como técnico, nosotros al final somos técnicos que asesoramos, pero no estamos todos los días en la granja. Y quien no está todos los días en la granja, al final necesita tener datos para poder hacer un seguimiento. Y si no tenemos estos datos, es imposible hacer un seguimiento de ya no solo el técnico, sino el propio granjero no puede evaluar si está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Datos como tener una simple ficha de puesta y baja mensual que se rellena a mano una vez al día un renglón, ¿vale? Datos como un poquito más complicados, tener un software, ¿vale? Que nos va a arrojar una curva de puesta, que es lo que vemos abajo. Datos como el peso de la gallina. La gallina es muy conveniente pesarla con cierta frecuencia para ver no solo lo que comen, sino que si lo que comen lo están usando para poner huevos, que es lo que necesitamos, y no para otra cosa, o no lo están cagando directamente como se lo comen, ¿vale? Y esto lo vamos a saber por el peso, por el estado del emplume, el peso del huevo, ¿vale? De vez en cuando hay que pesar. Estoy en un peso medio de 63, me ha bajado el calibre. Pues normalmente cuando viene un problema, lo primero que baja no es la apuesta, lo primero que baja siempre va a ser el calibre, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar entre un problema nutricional y un problema del pienso. ¿Por qué? Porque casi todos los problemas que vamos a tener en una granja alternativa nos van a venir por problemas nutricionales, ¿vale? Que no quiere decir el pienso, como piensa la gallina de la presentación, ¿vale? Sino que puede ser el pienso, claro, el pienso, nadie es perfecto, pero aquí yo enumero 12 puntos, que son 12 puntos clave a la hora y a ver si en media hora me da tiempo a hablar de los 12. Así que iré muy rápido. Estos 12 puntos hay que tenerlos en cuenta antes de acusar a nadie, ¿vale? Con el tiempo ya uno aprende a pasar por los 12 puntos más rápido, pero si hay que hacerlo punto a punto, hay que hacérselo punto a punto y ver si uno está haciendo bien las cosas. El primer punto que nos puede derivar un problema nutricional, o sea, el problema nutricional, el problema que tiene realmente es que nos va a desencadenar el nerviosismo, picaje, desplumes que desencadenan picajes, ¿vale? Entonces, un problema nutricional por mala absorción, ¿qué significa? Que el pienso se lo están comiendo, la gallina está comiendo bien, pero no está teniendo una digestibilidad, no está convirtiendo ese pienso en lo que tiene que convertir, lo que es huevos. Tenemos que ver, como decía Sara, el estado de la yacija. Esa cama tiene que estar seca, tiene que ser una cama aireada. Es importantísimo cómo diseñemos las instalaciones para mantener esa cama en condiciones, ¿vale? La calidad del agua, como también ha dicho Sara. Los que me conocéis, que estáis aquí, ya sabéis que para mí el tema del agua me obsesiona. Pero es que en esta avicultura alternativa obsesiona más. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una correcta potabilización, cosa que se hace en la gran minoría de las explotaciones. Gran minoría. Muchos tenemos sistemas de cloración, sistemas tal, pero uno mide cloro libre a final de línea de bebedero y se encuentra que un 0.0 en el medidor digital. Y normalmente dice, no, pues llevo una garrafa gastada este mes y dice, sí, pero tiene un pH de 8,5. Entonces ese cloro se convierte en sal, cloruro sódico, magnésico, en sales que se depositan dentro del bebedero y no está haciendo su poder biocida.
y hay que asesorarse, hay que preguntar. Y cuando uno no sabe, hay que preguntar al que sabe más. Entonces, y buscar quién es el que sabe de agua. Pues hay que ponerse en manos de gente que sepa de agua. El manejo de los parques también es agua la que se beben de los charcos. Si tenemos un día de lluvia, no tenemos un parque que drene bien y la gallina la sacamos al día siguiente de la lluvia y se atiborra de agua del charco, posiblemente vamos a tener un problema digestivo. Y vamos a tener diarreas que van a manchar la pluma y diarreas que van a desencadenar que la gallina pique en esa pluma y quite las plumas de alrededor de la cloaca. Y esto es lo peor que nos puede pasar en una granja alternativa. Entonces, cuando tengamos, porque no quede otro remedio que sacar y haya charco en el parque, lo primero es intentar con un pincho o algo drenarlo. Y lo segundo, utilizar prebióticos en agua de bebida. O sea, intentar meter acidificantes, ácidos orgánicos, algo que nos vaya a hacer frenar ese choque de bacterias patógenas que vamos a meter en el tubo intestinal, ¿vale? Entonces vamos a intentar favorecer que el tubo intestinal esté lo más incómodo posible para esas bacterias, ¿vale? ¿Problema de mala absorción? Pues procesos infecciosos intestinales. Como hemos dicho, si se atiborran del charco, al final podemos tener una colibacilosis fuerte, unos clostridium, ¿vale? Una bacteria que está mucho en el suelo, ¿vale? Y ¿cómo tenemos que para ello? Pues con prebióticos, que es tener un medio intestinal poco favorable para ello, o con probióticos, meter bacterias que luchen por competencia dentro del intestino para ganar la batalla frente a los patógenos, frente a las bacterias malas, hablemos entre comillas. Y una mala absorción también nos puede dar en este tipo de granjas el enranciamiento de grasas. ¿Qué significa el enranciamiento de grasas? Que si yo tengo una pequeña granja y llega el verano y pido, porque soy pequeña y estoy acostumbrado a abaratar costes, porque todos mis costes por ser pequeños son muy altos, tengo que pedir pienso para 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Para qué? Para abaratar el coste del porte del pienso. ¿Qué ocurre aquí? Si pedimos en verano pienso para tenerlo 2 meses en un silo, el silo, que el 99% de los silos que tenemos son de chapa, ese silo en verano al sol coge una temperatura interior que la verdad que no la sé porque ni me he metido ni me voy a meter en mi vida. Entonces, esas altísimas temperaturas van a aumentar la velocidad de enranciamiento de esas grasas. Y esas grasas se hacen menos digestibles, van a ser un problema también de mala absorción, ¿vale? Lo segundo, procesos infecciosos. Evidentemente, si la gallina está en la cama con fiebre, pues come menos, como come menos, va a haber un problema nutricional derivado de eso, ¿vale? Importantísimo el plan vacunal, ¿vale? Cuanto más amplio y más cubra ese plan vacunal, más seguros andaremos a la hora de ir con nuestras gallinas. Como hemos dicho, bajará la ingesta y ahora el tratamiento, pues tendremos que ponernos en contacto, llamar al veterinario de la granja o a la veterinaria y decirle, mira lo que tengo, pásate por aquí porque algo está pasando, ¿vale? Pondrá un tratamiento y ese tratamiento, dependiendo, para camperas tenemos bastante más manga, digamos, para ecológicas hay una serie de limitaciones, que de hecho esas limitaciones ahora mismo están en debate en el nuevo reglamento del ecológico. Tercero, parásitos intestinales. Si tenemos gallinas que salen al exterior, hay que desparasitar, porque el 100% de las gallinas que salen al exterior van a tener un problema. ¿Es la coccidio? ¿La coccidiosis? No. La coccidiosis normalmente, si llevamos una vacunación correcta, que hoy existen vacunas muy buenas para aves de ciclo largo, vamos a estar bastante cubiertos, ¿eh? La vacunación durante la recría, hablamos, o en incubadora. ¿Qué ocurre? Tenemos que saber qué vacuna se le ha puesto a nuestra gallina, porque existe la posibilidad de que no le estén poniendo vacuna de ave de ciclo largo y le pongan una vacuna de ave de ciclo corto, para pollo, de engorde. Por una simple razón, una vale 5 veces lo que vale la otra. Entonces, tenemos que estar un poquito al loro de qué vacuna lleva frente a coccidio.
Y sobre todo, este es el problema que vamos a tener en gallinas que salen al exterior, ¿vale? Parásitos intestinales. En este caso de la foto es Ascaris galli, que esto no es que la gallina que me llamaran porque hubieran problemas. Esta foto es de una necropsia rutinaria en una granja que va medianamente bien. No muy bien, pero medianamente bien. Abres un intestino y te encuentras esto. Pues esta es la razón del medianamente, ¿vale? Entonces, hay que plantear una desparasitación, un protocolo de desparasitación, incluso de rotación de productos para que no se genere resistencia. Y esto es esencial. Y esto no todo el mundo lo hace. Parásitos externos. El rey del mambo. Por supuesto, el ácaro rojo. A mí me dicen, no, es que se están cayendo las plumas a la gallina y tiene que ser del pienso. Y entras en la granja y te sacan los ácaros en procesión. Entonces dices, igual la gallina no tiene el problema en el pienso. Igual el problema es que tienes aquí una infestación de ácaro rojo tremenda. El ácaro rojo, además, no solo produce un daño por chupar sangre, sino que además produce un daño porque tiene la mala costumbre de actuar de noche, ¿vale? Es lucífugo. Entonces va a subirse de noche a las gallinas en sus perchas y no las va a dejar dormir. Entonces, cuando una gallina está un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 3 meses sin dormir, no le vamos a pedir que no se arranque las plumas, ¿no? Porque yo ya me habría pegado un tiro en la cabeza, no arrancarme las plumas. También porque no tengo pelo, no me podría arrancar el pelo. Luego, el problema nutricional que da es por anemia, causa una anemia severa. Lo que veis aquí en el vídeo, que no se ha llegado a reproducir, pero bueno, se ve la foto. Esto es el interior de una percha. Para que os hagáis una idea, ahí hay un dedo de grosor de ácaros rojos en el interior de la percha, que es donde la gallina duerme. Y esto es súper común. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que las perchas deben de ser estancas, porque es el sitio, como haya un agujerito, como haya una mala soldadura, es el sitio donde el ácaro va a preferir anidar, porque le pilla a la gallina muy cerquita en el momento de dormir. Entonces, si esas perchas no son estancas, se van a convertir, en vez de un aliado, en un prejuicio. Tratamientos, pues los que señalo aquí, ¿vale? De más barato a más caro, de menos eficiente a más deficiente. Aquí, al final, como las cosas estén mal y la infestación sea severa, de los más baratos nos podemos olvidar, ¿vale? Porque tenemos que ir a lo fuerte. Lo que pasa es que el más caro es muy caro. La elección del pienso. La elección del pienso es una responsabilidad que cae sobre el productor. No podemos decir, no, es que me han traído un pienso. No, el pienso lo pides tú. Y como lo pides tú eres el responsable de pedir lo que hay que pedir. Entonces, si estamos en verano y no pides un pienso concentrado, si estás en Écija, por ejemplo, con 45 grados, y no pides un pienso concentrado, te van a decir, bueno, el pienso estaba bien, lo hemos analizado, claro, pero es que tú deberías de haber pedido un pienso concentrado, ¿vale? ¿El pienso es malo? No, es que hemos elegido mal el pienso. O sea, lo que tenemos que buscar es quién nos proporcione realmente una gama de piensos que podamos jugar en este tipo de avicultura, más que por edad, por ingesta, por lo que la gallina coma, ¿vale? Entonces, ya no solo va a comer la gallina conforme más edad tenga, sino que va a comer también conforme más calor, o sea, comerá conforme más frío pase, también hasta un límite, porque si pasa mucho frío, la gallina no va a poder compensar comiendo, porque tiene una capacidad física limitada, ¿vale? Entonces, ¿qué elegir? ¿Harina, pellet? Bueno, lo ideal sería la harina, que aquí seguro que Joan me da la razón. Pero una harina buena, una harina perfecta, ¿vale? Hoy por hoy, muy poquita gente puede hacer una harina perfecta por las características de los molinos que tenemos en este país.
Entonces, ante la duda, si no nos pueden hacer una harina perfecta, hay que irse al pellet, al gránulo, ¿vale? Gránulo o migaja. El tipo de comedero también nos va a condicionar, ¿vale? Si pedimos una harina y tenemos un comedero de cadena, tenemos que tener en cuenta que la gallina nos va a seleccionar las partículas groseras a la salida de la cadena. Entonces, todo lo que va a llegar al final de la cadena va a ser partícula fina. Entonces, dependiendo del tipo de comedero que tengamos, quizá nos convenga más pedir un pellet, aunque la harina sea buena, ¿vale? Como no sabemos en la mayoría de granjas la ingesta diaria que tienen las gallinas, pues una forma de saber cuándo hay que pasar de concentrado al no concentrado nos la va a dar el peso de la gallina. Si pesamos la gallina y tenemos un peso bajo, un peso de gallina adulta de menos de 1,850, 1,9, no debemos de proporcionarle un pienso que no sea concentrado. ¿Por qué? Porque esa gallina come también en función, su aparato digestivo come en función de su peso corporal. Entonces, un peso corto nos va a decir que tampoco está comiendo, no tiene una capacidad de comer muy alta. Y como hemos dicho, es responsabilidad nuestra. Cuidado con acusar antes de tiempo. La temperatura, como factor tremendo. En este nuestro campo de la alternativa, una temperatura alta, pues lo que pone, con menos, como come menos, baja de peso, hay una desnutrición, baja el calibre de la puesta, la gallina se pone nerviosa, pierde calidad en su pluma, se arranca pluma y aparece un picaje, ¿vale? Y aumenta el consumo de agua, normalmente con la temperatura. Entonces, cuando hacemos el cálculo de, no, comen la mitad de lo que beben, cuidado porque en verano beben bastante más del doble de lo que comen. Entonces, si ves que el consumo de agua está bien, en verano no quiere decir que el consumo de pienso esté siendo el correcto. Baja temperatura, pues si no son demasiado fuertes, no es un problema. ¿Qué ocurre cuando tenemos zonas, y hay zonas en España, que tienen una temperatura muy baja? Cuando esa temperatura es muy baja, hablamos de 5 grados dentro del gallinero, ¿qué ocurre? Por más que la gallina coma, no va a compensar el gasto que necesita de ese pienso para quemar en energía, ¿vale? Para ella, para calentarse. Entonces, puede ser que nos dé un problema como si comiera poco, ¿vale? El mismo problema. Puede ser que incluso baje de peso porque está tirando de sus reservas para calentarse, ¿vale? Y se desencadene el mismo problema que tenemos en verano, ¿vale? El mismo, pero en invierno duro. Esto no ocurre en todos sitios de España, pero si nos vamos a zonas del Pirineo o de Castilla y León, ocurre con cierta frecuencia. Y aunque elegir el pienso es bueno y clave, ¿vale? No lo es todo. Si tenemos 45 grados, ya le puedes dar lombrices una a una por la boca a la gallina que no nos va a levantar. Tenemos que tener una capacidad de refrigerar la nave en verano, ¿vale? Y refrigerarla bien. Y de entender cómo refrigerar una granja que tiene trampillas abiertas y las tenemos que seguir manteniendo abiertas en verano, ¿vale? El frío. Hemos dicho que no es demasiado enemigo, ¿vale? Y una vieja historia que me dice, no, es que el frío, llega el invierno y se me resfrían. El frío normalmente no resfría, ¿vale? Resfría una hipotermia de que las gallinas han salido al exterior, les ha llovido encima, se le ha mojado la pluma, que es su abrigo, ¿vale? Y por la noche, les llega la noche con la pluma mojada, pues ahí sufren una hipotermia y posiblemente se resfríen por una inmunosupresión, o sea, baja su inmunidad. Lo que resfría de verdad es el amor del granjero, como digo. Si el granjero, esto pasa muchas veces, hace frío y tendemos a, antes de irnos a casa, al atardecer, le hemos apagado la luz y tal, decimos, ay, pobrecita, que hace mucho frío. Le cierro la ventana. Le cierras la ventana y te vas a tu casa a dormir, en tu cama, calentita, pero en tu casa donde vivís 3 personas, o 4, o 5, o 7. Pero aquí le has cerrado la ventana a una nave donde tienes 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gallinas, ¿vale? Y tienes un lecho de estiércol, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se nos pone niveles de amoníaco, esta foto es real, esto es un medidor de amoníaco ambiental, de 37, en este caso, 37 ppm,
de amoníaco. No se recomienda tener más de 5 para causar daño ciliar en la tráquea. Entonces, aquí estamos irritándole las tráqueas como si esta gallina se fumara 3 paquetes de Ducados al día, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos va a resfriar en la mayoría de los casos a las gallinas, ¿vale? También tenemos que mirar que las corrientes de aire, si es aire frío más, no den directas a las gallinas. Intentar que las ventanas, que la ventilación nos vaya por niveles altos para que limpie la nave, pero no dé directamente a la gallina. O que tengamos también chimeneas en cúspide, ¿vale?, de ventilación. Aquí no voy a entrar a hablar. Densidad adecuada. 9 gallinas por metro cuadrado. Sin más, ¿vale? Los inventos para los inventores. Todo lo que hagáis de más de 9 gallinas por metro cuadrado, lo pagaréis sacando menos de 9 gallinas por metro cuadrado a matadero. Os lo garantizo. La jerarquización. Aquí tenemos un problema. La jerarquización, yo soy amigo realmente de unos sistemas, de un tipo de nave, ¿no?, que es esta nave en un nivel, porque realmente se me complica. La jerarquización es una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más jerarquizada la gallina, imaginemos que tenemos unas gallinas que empiezan a jerarquizarse, eso puede venir también ya predeterminado de la recría, que ya vengan recriadas desiguales, ¿vale? Si tenemos un lote desigual, van a tender las gallinas más débiles a quedarse en la zona baja de yacija. Cuanto más tiempo pasa en esta zona, más se desigualan, porque no van a beber ni van a comer. Entonces, más débiles van a ser y más diferencia habrá, más se desequilibrará el lote. Entonces, hay que cortar eso cuanto antes. Y si hay que darse paseos para subir gallinas que vemos que se están quedando atrás, las subimos. Y que coman y beban, intenten recuperarse. Porque como empiecen a desarrollar una actitud de cobarde, que se llama, porque hay gallinas que empiezan a desarrollar esa actitud, las otras gallinas eso lo huelen. Y como vean a una gallina cobarde, van detrás de ella hasta que la matan, ¿vale? La disposición de perchas en altura, a mí no me gusta. A mí me gusta hacer una disposición de perchas en un solo nivel, porque cuando tienes estos problemas y al final aparecen, porque nadie es perfecto, porque hemos dicho que hay 4 patas y rara es la vez que una pata no cojea, y en cuanto cojea se nos empieza a desigualar el lote. Entonces, si podemos evitar tener perchas en altura, ¿es malo? No. Pero cuando vienen problemas, nos va a potenciar ciertos problemas. Cuanto más altura tengamos, más jerarquización se va a producir. Y en gallinas que salen al exterior y beben en charcos, por ejemplo, cuando cogen esa diarrea, como duerman en perchas en altura, vamos a tener que por la noche hay gallinas que cagan sobre gallinas. Y cuando esas heces, cuando esa caca es sólida, es redonda, compacta, pues golpean el lomo de la gallina de abajo y cae. Pero como sea una diarrea, manchará ese lomo. Y esa mancha en ese lomo, no hablemos ya de lo que es una gallina blanca, vamos a hablar de la rubia, pero una mancha en un lomo es una atracción tremenda para que otras gallinas vengan a arrancarle las plumas que están manchadas. Y eso hará que el plumón blanco que hay debajo salga al exterior. Y ese plumón blanco llama mucho la atención y por lo tanto empieza la pescadilla. Cuanto más se pican, más se pican, ¿vale? A ver, se ha quedado ahora. Aquí vemos una instalación con perchas en altura. Como vemos, pues por ejemplo, esta gallina, si tiene diarrea, cagará sobre esta y sobre esta, ¿vale? Estas son 3 alturas de percha. Yo, personalmente, y esto es una cuestión mía de cabezonería, prefiero un nivel así. Prefiero una instalación de este tipo, donde todo lo tenemos en un nivel, ¿vale? Incluso las perchas las tenemos casi adosadas al slab, ¿vale? De esta manera, mi experiencia dice que la jerarquización es mucho menor. ¿Qué ocurre? Que para tener perchas puestas de esta manera, tenemos que tener anchuras de slabs muy altos, porque cada percha se tiene que distanciar, como ha dicho Sara, 30 centímetros de la percha de al lado. Entonces, si tenemos que tener todas las perchas en un solo nivel, necesitamos slabs muy anchos. Pero yo es donde haría la inversión. Cuando hacemos una instalación, cuanto más slab, mientras no nos incumpla
el tercio de ellas fija que tenemos que tener en la nave, irnos casi al máximo del SLAT, ¿vale? Porque además en la recepción vamos a tener a las gallinas allí dentro metidas. Entonces, cuanto más amplias estén, mejor acceso a comedero, a nidal. Estas estructuras, no tener estas estructuras aquí, también ayuda a que la gallina tiene mayor acceso al comedero, que aquí lo vemos de cadena, ¿vale? Y la forma de colocarlas, aquí pongo el detalle, es simplemente con un soportito, y estos son perchas de, en este caso eran de PVC, ¿vale? Es un material limpio, barato, también te lo digo, y se limpia perfectamente, es higiénico y la verdad que funciona. Y luego la gallina cuando sube duerme sobre ese tubo y se disponen en línea dentro del SLAT. El corte de picos, que actualmente ya sabemos que está prohibido a partir de cierta edad, solo se puede hacer al principio, al inicio y antes de 10 días. Si tenemos un mal corte de picos, sí podemos tener un problema nutricional, porque hay mala aprehensión de alimentos y sobre todo mal acceso al agua de bebida, ¿vale? A ver, venga. Entonces, cuando tenemos mal acceso al agua de bebida, porque la gallina no controla bien la distancia a la hora de darle a la tetina, muchas veces no nos queda otra que cuando ocurre eso, ponerle bebederos de este tipo, por lo menos para levantar el lote. Cuando ya la gallina se haya acostumbrado a medir, esto hablamos en el arranque, cuando vemos que nos llega esta gallina desde la recría con este corte de pico, yo recomiendo subir al SLAT y poner en el SLAT unos pocos de estos. ¿Por qué? Porque por lo menos nos arranquen bien y le damos tiempo a que la gallina empiece a acostumbrarse a beber de los otros bebederos, ¿vale? La capacidad de ingesta hemos dicho que va a venir determinada por el peso, pero todo esto va a venir ya muy determinado por la recría, ¿vale? Y es muy importante el aporte de fibra en recría para generar mayor capacidad de ingesta por desarrollo de la molleja, ¿vale? Un peso adecuado, cuanto más mejor, la verdad. Aquí va a depender de la estirpe que utilicemos, pero irnos a arrancar gallinas por debajo, a mí me gusta arrancar en 1.400, 1.350, 1.400, y si puede ser 1.500, mejor, y arrancarlas ahí. ¿Vale? Aquí, si utilizamos harina, prefiero trabajar al libitum, ¿vale? Pero si trabajamos al libitum, en harina tenemos que asegurarnos de hacer un apure del comedero una vez al día. Que una vez al día vacíen comedero y se coman todos los finos, toda la harina fina que ha quedado en la parte de abajo. Porque si no, ahí estamos perdiendo muchos nutrientes, correctores, vitaminas, minerales, las mismas hojas que vienen en polvo. Y tenemos que ver que la molleja, si no vamos a tener buena ingesta, si tenemos un problema de hongos, como vemos en la foto de la derecha, y se han producido ulceraciones en la molleja. Esas úlceras van a dejar que la gallina no tiene apetito para comer, ¿vale? Y ya ahora sí vamos a acusar al pienso, ya lo hacemos todo perfecto y vamos a decir, bueno, pues igual ha fallado el pienso. Bueno, pues puede ser que falle el pienso porque la harina que nos han hecho tiene una mala granulometría, una mala presentación, haya sido una harina que tenga mucha cantidad de finos. Esta que hay en la imagen no es especialmente mala. Hay granjas, o sea, lotes que nos han llegado con una cantidad de finos superior al 50%. ¿Vale? Entonces, puede ser una mala presentación. Puede ser una mala formulación, porque estamos tratando con gente que no esté acostumbrada a formular para gallinas camperas, ¿vale? Esto también es común. Aquí la importancia es que no demos con gente que esté arriba de ese Olimpo, que la gente tenga capacidad de reaprender algo como hemos tenido que reaprender todo en la avicultura alternativa, de resetear el cerebro y empezar de cero, ¿vale? Y que sean flexibles a tener una gama variable, lo que hemos hablado antes, que tengan gamas de camperas, pero gamas de camperas que puedas concentrar, dejar de concentrar, para invierno, para verano, para una edad ya avanzada, para otra. Y luego ya tenemos todo eso, pues que la fábrica no cometa un error, ¿vale? Un control de calidad de una fábrica que tenga
buenos controles de calidad tanto de materia prima, ¿vale? como de pienso acabado. Y que no nos venga un pienso rancio, porque a veces también llega, porque se aporta a lo mejor una grasa que no lo hemos enranciado nosotros, sino que tal como se descarga el pienso ya olemos que huele a rancio. Pues puede ser porque en esa fábrica hayan tenido un problema en el almacenamiento de esa grasa. Yo recomiendo, en el momento que recibimos un pienso, lo olamos, si huele a rancio, rápidamente llamemos a fábrica antes de que se vaya el camión, porque no debemos de tener un pienso rancio en el silo. ¿Qué tenemos ahora? Un problema nutricional. Con todos estos casos nos va a dar un picaje, seguro. Si no le ponemos remedio. Se hablaba del desplume, el aumento de las bajas, esto es por prolapso, esto es porque ponen el huevo muy gordo, porque hay mucha grasa, están muy gordas y no le cuesta mucho y se prolapsan y se pican en la cloaca. El picaje malo que nos da es un picaje de cloaca siempre, ¿vale? Puede empezar como un picaje de dorso, como este, pero este todavía no mata a la gallina, o mata muy poquita. El problema de esto es cuando ya se empieza a desnudar la zona alrededor de la cloaca y queda la cloaca expuesta. Y la cloaca es una bandera de Japón para el resto de gallinas, porque es blanco con una cosa roja y brillante, porque es una mucosa. Entonces, al ser húmeda, si le da la luz, brilla sobre fondo blanco. Eso es una diana perfecta para picar, ¿vale? Y un picaje en la cloaca es una gallina muerta. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se desarrolla encima, puede ser que, como esté instaurado ya, aunque acabemos con la causa que nos dio este primer desplume, esa desnutrición, ya se haya instaurado como un hábito y no podamos cortarlo, ¿vale? Por lo tanto, mejor trabajar antes, con medidas preventivas y paliativas, ¿vale? El manejo de la luz. Yo tengo ciertas dudas, porque antes hemos hablado del nivel de luz que tiene que tener una gallina, pero yo no estoy convencido. Yo creo que la luz, la intensidad de la luz es un agravante en caso de que empiecen a aparecer problemas, pero no una causa del problema en sí, porque si la intensidad de la luz es un factor de estrés para la gallina, estas gallinas de la foto están aproximadamente a unos 450 lux. Y sin embargo, esta granja en concreto os garantizo que viven en absoluta armonía. Esto está en Fuente Palmera. Un abrazo a Jesús si nos escucha. Es una maravilla de granja. Pero, porque veis unos parques también con una arboleda, un sombreado tremendo, ¿no? Entonces, para mí la luz es importante, sobre todo su manejo, el mal manejo de la luz. Si tenemos esto que tenemos a la derecha, una nave en penumbra, que la nave a mí me gusta que esté en penumbra, pero tenemos entradas de luz directa en forma de haces, esa luz directa, además, si nos da cerca del nidal, nos va a desencadenar un picaje tremendo. La solución para que no entre esta luz es bien sencilla, un sombrerete. Y ahora vamos a ver cómo ve la luz la gallina. La gallina está genéticamente y evolutivamente preparada para ver el rojo. Mala suerte que la sangre es roja, pero ellas discriminan con mucha potencia el color rojo. Tienen un espectro de luz visible mucho mayor que el nuestro, tanto hacia los ultravioletas como hacia los infrarrojos, ¿vale? Y ellas tienen esa capacidad de discriminación del rojo muy exagerada. ¿Por qué? Porque evolutivamente sus faneros sexuales han sido rojos. Entonces ellas eligen al mayor reproductor o a la mejor hembra para su reproducción conforme a sus crestas, barbillas, le indicará que están más saludables cuanto más grandes y más rojas sean. Entonces, eso no lo podemos evitar. A ellas les gusta el rojo y no lo podemos evitar. De hecho, se utiliza para, por ejemplo, la mayoría de comederos, sistemas de comederos, de tetinas, de cortinas de nidales, son rojos precisamente buscando la atracción de la gallina, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un pequeño jueguecito que en las charlas normales, presenciales, repartíamos unas gafitas de estas. No sé si se ve bien, ¿verdad? Que ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner la gafita a la cámara.
Entonces, para ponerle la gafa a la cámara, voy a dejar de compartir. Y lo que vamos a hacer es imaginarnos cuando utilizamos la luz roja en granja, cosa que recomiendo cuando se desencadena un picaje, luz roja intensa dentro del gallinero. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gallina ve esto? Pues, como veis, el rojo tiene un contraste muy alto, en la bandera de Japón, tiene un contraste muy alto sobre el fondo blanco. ¿Qué ocurre si le ponemos baja el contraste? Vemos un rojo mucho más tenue. El blanco se nos ha coloreado de rojo y lo que es una mancha mucho más tenue. ¿Veis? Tenemos mucho menos contraste. Entonces, la cloaca deja de ser tan visible y tan atractiva. ¿Y qué hace cuando tenemos luz roja? Pues que la luz roja aumenta el contraste del color complementario. En este caso, el complementario del rojo es el verde. ¿Qué conseguimos en la bandera de Portugal? Si le pasamos el filtro rojo, veremos que el rojo pierde intensidad, pero aumenta el contraste del verde. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Por qué el verde? Porque una de las formas que hay de enriquecer las granjas, de las instalaciones, es mediante la colocación de alfalfa. Si tenemos un picaje y colocamos balas de alfalfa prensadas en la nave, con la luz roja vamos a favorecer además que las gallinas más nerviosas, en lugar de buscar cloacas, busquen la alfalfa y se entretengan un ratito en la alfalfa. Y gallina que se entretenga un ratito en la alfalfa, pues no hará cosas que no deba hacer. ¿Vale? Vuelvo aquí. Esta era la que se ponían en la presencial, pero ya vamos a estar un tiempo sin presenciales. Y ya vamos ya por la recta final. Las medidas preventivas y paliativas. Paliativas sería, si tenemos un picaje en desarrollo, podremos jugar con el horario de la puesta, de la salida, utilizando el horario de luz, de encendido de luz. Si tenemos días cortos, mejor, ¿vale? Porque utilizaremos esos periodos de noche todavía, donde tenemos a las gallinas despiertas, tendrán luz roja, no habrá luz natural que nos desvirtúe la luz roja. Y lo que interesa es tener luz roja, sobre todo en las horas de puesta. Entonces intentaremos adelantar las horas de puesta, ¿vale? El enriquecimiento, como hemos dicho, mediante bloques de alfalfa o bloques de picoteo, en esta granja le he hecho la foto porque tienen los dos sistemas. Como veis, estas gallinas no tienen ningún problema de picaje, pero sin embargo la alfalfa y la piedra ya está puesta y yo recomiendo hacerlo así. Empezar por prevenir antes que curar, ¿vale? Esto es una piedra de pica que en realidad es cereal concentrado y prensado y aquí tenemos un bloque de alfalfa colgado, recomendamos colgarlo, ¿vale? Para que sea más atractivo. La sal es un medio para cortar un picaje relativamente rápido, porque lo que hace no es que tranquiliza a la gallina, sino que lo que hace es que si tiramos sal al suelo, por ejemplo, van a estar un tiempo entretenidas esas gallinas picoteando sal y luego van a estar otro tiempo entretenidas bebiendo agua, porque la sal, por suerte, da sed. Pero ¿qué ocurre? Si nos pasamos con la sal, podemos también tener problemas nutricionales, ¿vale? Porque la sal es un ingrediente de la dieta. El tema de las gafas no lo termino de ver, la verdad. En algún sitio lo hemos utilizado, pero se ha dado el caso en granjas muy pequeñas, porque esto tiene una mano de obra de poner gallina por gallina tremendo. Entonces se ha puesto en las gallinas que veíamos más agresivas. El problema, que quizás haya asistido a la charla de hoy, y seguro que lo sabe, es que a estas gallinas que eran agresivas las hemos convertido de dominantes en dominadas. Entonces, al final, la solución ha sido quitarle las gafas. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Me he pasado, ¿verdad? Mira que he ido rápido.